A continuación, el señor Adrián Franco Barrios, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia de México, expondrá sobre información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. Tiene 45 minutos para el desarrollo del tema. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Gracias por estar aquí. A mis colegas, buenas tardes. Me da mucho gusto verlos y volver a verlos. A muchos de ustedes, primero quisiera agradecer la invitación y las enormes y muy gratas atenciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en particular al doctor Aníbal Sánchez por esta invitación, con quienes, desde luego, el Instituto del INEGI hemos platicado de estos temas por muchos años y nos da de verdad mucho gusto ver cómo muchos países, en particular Perú y otros, han ido creciendo en estas temáticas. Desde luego agradecer al gobierno del Perú por su enorme atención. Uno de los retos principales que tiene toda persona que se para a platicar frente a un grupo, sobre todo después de una tan deliciosa, vasta y pesada comida, es mantener la atención del grupo. En ocasiones uno piensa, ¿qué voy a hacer para mantenerlos despiertos? Porque veo de mi lado derecho a algunos dormidos y veo de mi lado izquierdo también a algunos otros dormidos. Entonces, una de las estrategias es sacarle una foto y después entregársela, ¿no? La otra es pedirle que la persona que está al lado de la señorita que estoy viendo levante la mano y le toque el hombro. Pero como son medidas muy drásticas, no pensamos hacerlas. La otra estrategia es que pensé hacer chistes sobre estadísticos, pero cuando pregunté cuál era la audiencia, me dijeron, no son muchos estadísticos, más bien son gente que se dedica al tema de la seguridad pública y la justicia. Entonces, mi reflexión fue, ¿cuál es la probabilidad de que después de hacer chistes sobre personas que se encargan del tema de seguridad pública y justicia, siendo un extranjero, estando todavía 2 días aquí, se me otorga una orden de aprehensión o por lo menos un arresto de 24 horas y luego se me expulse diplomáticamente del país? Ergo, opté mejor por ponerme serio y entonces hacer una presentación. Agradezco entonces la oportunidad de compartir con todos ustedes la experiencia de México en la construcción de un subsistema nacional de información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. Es una historia que tiene poco menos de 6 años. No tenemos muchos años en esto, a pesar de que el INEGI de México y sus diferentes antecedentes ya tienen pues muchos años, muchas décadas, casi 100 años, pero en el tema de seguridad pública y justicia en particular tenemos muy poquito tiempo trabajando en esto. Decirles a ustedes que por medio de una reforma a la Constitución de México, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el INEGI quedó como un órgano constitucional autónomo. Eso significa que no forma parte estrictamente del aparato del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Es un órgano igual que el Banco de México, el Banco Central, o que el Instituto de Elecciones, o que la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y eso, a nosotros, así está escrito en el artículo 26 constitucional. Y eso, además de que nos da la responsabilidad de ser el que coordina y regula la vida del sistema estadístico nacional, es decir, de toda la vida estadística del país, nos permite tener un diálogo directo, franco, abierto, con las personas que van desde el señor presidente de la República hasta el último de los 2.457 municipios que tenemos, con las organizaciones de la sociedad civil, con los aparatos externos, con los extranjeros, con los organismos internacionales, con otros países, porque esa autonomía que está reflejada en la Constitución y en una ley que se publicó en el 2008, nos permite eso y desarrollar nuestras atribuciones conforme un conjunto de responsabilidades públicas. Es importante decir a ustedes que una vez que se genera esta autonomía constitucional y que se publica la ley en el 2008, la primera decisión de la Junta de Gobierno del INEGI fue crear un subsistema de información de gobierno, de información estadística relativa al gobierno, a la seguridad pública y a la justicia. Fue la primera o una de las primeras decisiones de la Junta de Gobierno del Instituto. ¿Y por qué esto? Bueno, porque pues, tradicionalmente los órganos de estadística se dedican o nos dedicamos a los temas sociodemográficos, a los temas geográficos. En el caso del INEGI también es una curiosidad, no todos los países lo tienen. El IBGE de Brasil sí lo tiene. Que tengamos la parte geográfica y estadística en un solo instituto. La parte geográfica entonces y la parte de información económica.
pero prácticamente muy pocos institutos de estadística se dedican a estos temas de seguridad pública y justicia, y se dedican a eso muy pocos por varias razones, pero la primera es porque prácticamente le tienen miedo. No es un tema normal, no es un tema natural para ellos, además de las razones naturales para estar trabajando con temas de crimen, evidentemente, no es un tema. Entonces, la consigna que se nos otorgó al crear ese subsistema es la que ustedes ven ahí. Todos los verbos estadísticamente hablando, desde producir, integrar, compilar, administrar, conservar, mejorar, generar, difundir, publicitar, información estadística de interés nacional, es una categoría que vamos a platicar, que tenga que ver con las funciones de seguridad pública para el Estado mexicano, con una connotación muy importante. La información estadística sirve para hacer políticas públicas en cualquiera de sus etapas. Entonces, ese es el mandato que tengo, ese es el mandato que tiene el instituto en esta materia. Para ello, este sistema se regula por dos grandes órganos. Uno es lo que se denomina el Comité Ejecutivo, en donde se incluyen a esos niveles al Ministerio de Gobernación, a la Fiscalía General de la República, a la Defensa Nacional, a la Armada de México, a la responsable de la Seguridad Pública a nivel nacional, a la Secretaría, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de la Seguridad y la parte de la prevención, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se incluyen aquí a todos los tribunales superiores de justicia de los 32 estados, al Tribunal Nacional, que es la Suprema Corte. Se incluye también a los 32 fiscalías de los estados, organismos internacionales como es el Centro de Excelencia que trabajamos con UNODC, y a organismos académicos. Pero además de este órgano colegiado, que es el Comité Ejecutivo, también tenemos algo que se llaman, desde 2008, los comités técnicos, 2009, perdón, los comités técnicos especializados, que no es más que sentar en la misma mesa 2 o 3 veces por año a los principales responsables de las diferentes políticas públicas del país y preguntarles, señores, ¿qué información estadística necesitamos para hacer política pública en materia de seguridad pública? ¿Qué información necesitamos en materia de procuración de justicia o fiscalía? En materia de gobierno, para combatir la corrupción, ¿qué información necesitamos? Para mejorar la calidad de la gestión, ¿qué información necesitamos? Para mejorar los temas de la impartición de justicia, señores jueces, los magistrados, ¿qué información necesitamos estadísticamente hablando para mejorar la prevención social de la violencia y la delincuencia o para los datos abiertos y un gobierno más abierto? Entonces, los sentamos, platicamos con ellos, ellos también generan información estadística y discutimos con ellos todo el tiempo qué es lo que hay que hacer para hacer políticas públicas en estas materias. Desde luego, todo el tiempo generamos información estadística entonces de los 3 poderes, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de los 3 ámbitos de gobierno, del ámbito federal, estatal y municipal, y agregamos aquí también a los órganos autónomos. Tenemos comisiones estatales, es decir, tenemos 32 comisiones que se encargan al interior de los estados de los temas de derechos humanos, u organismos, por ejemplo, como los que se encargan de el tema de transparencia y acceso a la información en las entidades federativas. Para ello, coordinamos prácticamente todos los días a 130,000 unidades del Estado. ¿Qué es una unidad? Una unidad del Estado es una unidad administrativa, una dirección, un departamento, una dirección que tenga funciones estadísticas o bien que por su trabajo genera algún tipo de registro administrativo o algún tipo de dato administrativo. Una fiscalía, dentro de una fiscalía hay muchas unidades administrativas. Cada una de esas para mí es una unidad del Estado y con ella me tengo que coordinar para generar datos. Eso es de todos los días. Pero además tenemos lo que denominamos censos, los censos nacionales de gobierno, que desde el 2008 estamos haciendo, encuestas los vamos a ver, y también registros administrativos. Además de que está escrito en la ley, de que tenemos en la Constitución y de que tenemos una ley, el subsistema tiene un conjunto de regulaciones de muy diversa naturaleza. Tenemos regulaciones técnicas para hacer indicadores, para generar información, para declarar información de interés nacional, que es la información más relevante y que la Constitución mexicana dice que es la información que se utiliza para hacer políticas públicas. Tenemos reglas para operar los comités técnicos, tenemos códigos de ética para los integrantes del sistema nacional y para los externos, tenemos reglas para prestar el servicio público de información, es decir, hay un conjunto de regulaciones alrededor de eso que implican que tenemos que atender protocolos. Hace un momento, antes del lunch, alguien preguntaba, bueno, ¿y los protocolos para el tema de ética? Bueno, yo tengo que seguir una cantidad de protocolos innumerable para publicar datos. Y tengo que asegurarme que cada uno de esos protocolos se cumpla. Si no se cumple, el que está en falta soy yo o mi equipo de trabajo. Entonces,
Todos esos definen diferentes protocolos, reglas, tiempos y mandatos. Entre ellos destacar que desde el 2011 tenemos una norma técnica para la clasificación estadística de delitos. El ejercicio que nos comentaba Michael Yandel hace un rato en casi perfecto español y que nos dijo también Salomé aquí, es un tema que nosotros desde el principio con la oficina de John ODC y con el Centro de Excelencia trabajamos. Nosotros, igual que Brasil, que refería al tema de la federación, tenemos 32 estados en donde hay 32 códigos penales distintos. Todos son diferentes. Ninguno se habla con otro, las penalidades son distintas, los conceptos son distintos. Si yo sumara los 32 libros, que son los 32 códigos penales aquí, tendría más o menos como 1,450 delitos diferentemente, o de manera definidos de manera distinta. No solo las penalidades o los castigos, sino también definidos. Entonces lo que hicimos es muy sencillo. Nos sentamos con la metodología que ya refirió Michael, y empezamos a crear una sola norma en donde pudiéramos, cuando hablemos de un delito como el robo, supiéramos que los 32 estados hablaban de la misma cosa. No de manera ni en un lenguaje de abogado, no en un lenguaje legal, sino simple y sencillamente en un lenguaje que todo mundo entendiéramos. Los estadísticos trabajamos con lenguajes comunes, entonces necesitábamos hacer eso. Por cierto, despierten a la niña que está ahí. Tenemos que trabajar entonces con un conjunto de reglas, con un conjunto de personas que nos permitan crear por año esta cantidad de proyectos. Censos nacionales de gobierno, eso quiere decir que todos los años vamos con las diferentes autoridades de manera directa a preguntarle a los gobernadores, a los procuradores o fiscales de los estados, a los presidentes de los tribunales y a todo su equipo de trabajo sobre un conjunto de materias que van desde la gestión, los recursos humanos, los recursos financieros, los presupuestales, los expedientes, los delitos, las víctimas, los victimarios, la desagregación por sexo, por edad, por tipo de delito, etcétera, en todos los ámbitos, desde el ámbito federal hasta los ámbitos estatales y los 2,457 municipios, incluyendo algunos que nosotros denominamos por usos y costumbres, donde no existe un gobierno formal, sino el más viejo del lugar es el que se erige como el regulador, el gobernador del lugar. Entonces, hacemos 6 o 7 censos nacionales todos los años. Hacemos un conjunto de encuestas que tienen diferentes perspectivas, pero también diferentes funcionalidades. La encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, que ahorita refería Salomé, por ejemplo, que la hacemos cada año. El próximo 30 de septiembre a las 8 de la mañana yo tengo que poner los datos en la página de internet del instituto. Y sé que es esa hora porque un año antes, la Junta de Gobierno del INEGI determina en qué día y a qué hora tengo que publicar la información estadística. Y yo a partir de eso tengo que hacer un programa de trabajo para saber cuándo y a qué hora la voy a publicar. Entonces, publicamos esa encuesta, levantamos una nueva encuesta que no existe un antecedente a nivel mundial, que es la encuesta de cohesión social para la prevención social de la violencia y la delincuencia. Ahorita les voy a platicar un poquito de ella, que medimos factores de riesgo que tienen los jóvenes de violencia o de carencias y que después hacen que esos jóvenes se puedan vincular con actividades delincuenciales. Entonces, una encuesta nueva, la encuesta de calidad de impacto gubernamental para medir cómo recibimos los bienes y los servicios y los trámites de los gobiernos, pero además el tema de corrupción, que es fundamental para entender la gobernanza del país. La violencia contra mujeres, una encuesta muy importante, y una encuesta que hacemos cada 2 años que tiene que ver con la victimización de las unidades económicas o de las empresas. Hacemos una encuesta trimestral también sobre temas de seguridad pública y de justicia. 4 conceptos muy importantes caben en nuestro subsistema. El primero de ellos es información estadística, es decir, la información que todos los días producimos en el instituto, en particular en esta materia, gobierno, la seguridad pública, la justicia. Hay un conjunto de millones y millones de datos de información estadística. El segundo es información de coyuntura, tiene un rango mayor, es información que por algún proyecto estadístico de relevancia está inscrito y que tiene que dársele ese tema y que además está inscrito en el calendario de información. Todos los días se publica información sobre algún tema. El tercero son los indicadores del Catálogo Nacional de Indicadores. En los grupos de trabajo que les platiqué hace un momento, ahí se define cuáles son los indicadores más relevantes que tenemos sobre alguna materia, por su trascendencia, por su importancia para hacer política pública, por su historia, por la naturaleza internacional, porque es una mejor práctica mundial, por la razón que quieran, ahí hay indicadores del catálogo. Y la última es la información de interés nacional, que es la información más importante que se genera en el país y que es la información oficial y obligatoria para todas y cada una de las personas de ese país. Cualquier persona puede hacer información. Evidentemente, como aquí seguramente, hay quienes dan consultorías para hacer encuestas, quienes dan consultorías para hacer información, las diferentes unidades de gobierno generan información, todo el mundo puede y tiene el libre derecho de hacer
esa función. Sin embargo, de acuerdo a la Constitución y a la ley, el INEGI, cuando declara un conjunto de datos como información de interés nacional, eso está escrito en la Constitución, solamente esa información es la información oficial y obligatoria para todos. Eso es la relevancia que tiene esa información. El gobierno británico, por ejemplo, tiene un concepto similar que se llama National Interest Information, que es la información que va directamente al Parlamento y a la reina, no va a otra. Entonces, este es el conjunto de información que nosotros tenemos. ¿Por qué es importante que esté vinculada a la información estadística de políticas públicas? Bueno, déjenme decirles que en el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, la principal política pública del país, se hace cada 6 años, hay 8 indicadores. Para medir el tema de seguridad, paz y justicia en el país, hay 2 indicadores. Y uno de ellos es uno de las encuestas, es el indicador de la tasa de victimización a nivel nacional. Es decir, uno de los 8 indicadores de la política pública que dirige a mi país que deriva de las encuestas de victimización. ¿Tiene otro conjunto de indicadores? Sí. Y después hemos logrado inscribir de este subsistema en otros 7 programas nacionales. El Programa Nacional contra la Inseguridad, el Programa Nacional para la Igualación de los Derechos y Capacidades, y etcétera, etcétera, de la mujer, el Programa para eliminar y erradicar la violencia contra mujeres, el Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Justicia. Es decir, en todas las políticas públicas que tienen que ver, lo del de derechos humanos, que tienen que ver con nosotros, hay indicadores inscritos que derivan directamente de la información que produce el subsistema. Esa es la liga que tiene que ver con la producción de información estadística a la política pública. Ya lo que hagan las instituciones con esas políticas públicas depende de ellos. Mi trabajo es asegurarme de 2 cosas. Que se haga la información estadística con la más alta calidad, que venga quien venga, yo tenga la forma de comprobar matemática, científicamente, metodológicamente, de manera regulatoria, que el dato que yo estoy dando es el dato y no otro. Y la segunda, me tengo que asegurar de que de mi trabajo al trabajo que hagan las políticas públicas hay una transición en la mejora de la cultura de la información estadística. Es decir, yo tengo que ayudarles a ellos a entender el fenómeno, a utilizar la información estadística para que ellos tomen las mejores decisiones y esos fenómenos que están ahí reflejados, evidentemente vayan cambiando hacia un punto positivo. Esas son mis 2 tareas principales. Y de ahí derivo cualquier cantidad de trabajos. Entonces, eso es muy importante. Alguien preguntaba hace un momento también, antes del lunch, en alguna de las intervenciones, cómo se puede mejorar un sistema de información estadística y cómo llegas a que la gente lo ocupe. Bueno, nosotros hemos encontrado muchas vías, pero una de las vías principales es que quede inscrito en las políticas públicas, porque a partir de eso, a estas autoridades, los congresos locales, el Congreso Nacional, les pide cuentas sobre estas materias. Entonces, ¿cuántos millones de pesos están ahí destinados? No lo sé, pero son muchos. ¿Cuánta gente está destinada para atender esto? No lo sé, pero es mucha gente. Y es un país que se está moviendo alrededor de estos datos. Bueno, algunos ejemplos, es mucha información aquí, voy a dar una repasada, de todos modos la presentación con mucho gusto se va a quedar aquí con el INEI para que dispongan todos ustedes. Miren, para empezar con el tema de los ejemplos de información, generalmente, y de manera errónea, tomamos el dato de homicidios como el principal indicador de violencia en un país. Siempre preguntamos, ¿cuál es el país más violento? Y decimos, ¿cómo está la tasa de homicidios? Puede ser, pero que yo sepa, estadísticamente hablando, hay regiones, de mi país al menos, y de otros países, donde la gente no sale a la calle. Y no porque la vayan a matar, porque nunca aparecen muertos, no aparecen secuestrados, sino simple y sencillamente porque al salir a la calle saben que se tienen que quitar el reloj, la cartera, el cinturón, las joyas, el saco, y casi salir en la peor ropa que tienen para poder ir a comprarse una hamburguesa a la esquina siguiente. Esas personas tienen miedo de salir a la calle y jamás han visto un muerto y jamás han visto un homicidio. Tengo otros casos en donde jamás una persona puede salir con todas las joyas del mundo, con el carro más lujoso del mundo, y jamás nadie le va a decir nada, ni lo va a asaltar, ni lo va a amedrentar, ni va a violentar sus derechos. Pero la probabilidad de que le aparezca un cuerpo enfrente de su casa es muy alta. Entonces, ¿qué tipo de violencia prefieren unos y otros? ¿No? Es muy distinto. O que te estén llamando a tu casa para extorsionarte, o que sepas que eres víctima de un secuestro, o que se vende droga fuera de tu casa, etcétera. Tomar un solo dato como el dato que nos refleje una realidad tan compleja
porque yo el día de hoy no he visto la fórmula matemática que nos diga nivel de inseguridad es igual a un factor más el A, B, C, D, F, G, hasta el épsilon. Los matemáticos saben de lo que hablo, hasta el épsilon último. No le existe. No existe una fórmula mágica para determinar el nivel de violencia de una sociedad o de un conjunto social. Pero tampoco es el homicidio. Puede ser un delito muy grave, pero no es todo. Entonces, si ustedes observan, tenemos este dato que lo recolectamos directamente de los certificados de defunción y es un dato muy importante. Sin embargo, vamos a otros datos. Victimización en hogares y en personas. Ya han dicho aquí mi colega Salomé, también mi colega Michael Yandel, han hablado sobre los objetivos y sobre los temas de las encuestas de victimización. Bueno, pues son todos esos los objetivos. Yo lo que les diría es que en el caso de México, en las encuestas que llevamos, sobre todo la última, prácticamente 1 de cada 3 hogares en el país ha sido víctima de un delito. Eso quiere decir que si ustedes van caminando por la calle, pueden contar. Este hogar fue víctima de un delito, este no, este no, este sí, este no, este sí, este no, este no, este sí, este no, este no, este sí. 1 de cada 3 hogares ha sido víctima de al menos un delito durante el 2013. Reitero, este dato se actualiza en menos de 30 días. ¿Cómo andamos en la tasa de prevalencia pero por personas? Bueno, 28 personas de cada 100 en el país, en todo el país, han sido víctimas de al menos un delito durante un año. ¿Eso se distribuye igual en todo el país? No, aquí tenemos 32 manchas distintas, porque los 32 estados se comportan de manera distinta. Si ustedes observan, las manchas más fuertes, casi amoratadas, son en donde tenemos estados donde prácticamente a más de la mitad de la población le ha sucedido un delito, alguna vez en el año. Alguna vez, la tasa de revictimización es de 1.4, eso quiere decir que si ya soy víctima, es muy probable que me toque ser víctima más de una vez. Hay estados que ustedes ven, tienen tasas de victimización que algunos países de Europa Central envidiarían. Entonces, el país se comporta completamente distinto. Esta información de manera diferente, yo hago en realidad 33 encuestas de victimización cada año porque le tengo que entregar a cada gobernador, procurador, jefe de policía de esos estados una encuesta para que él determine las políticas públicas que son completamente distintas a las de su estado vecino. Pero también no vamos nada más con las personas y con los hogares, vamos a las unidades económicas. En México, de los más o menos 5 millones de delitos, una tercera parte fue víctima de al menos un delito durante el 2013 también. Pero esa forma de delinquir se diferencia mucho de los sector comercial, del industrial, de los servicios, de las industrias grandes o de las empresas grandes, de las medianas, de las pequeñas o de las micro, que son muy chiquitas, ¿no? A las micro puede parecer que la tasa de victimización es menor. Sí, nada más que las micro son generalmente constituidas por una persona. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo un asaltante que llega 3 veces al año a asaltar la papelería de la señora Josefina, evidentemente la señora Josefina no tiene mecanismos de defensa y tampoco tiene forma de cómo ir resarciendo todo lo que le van robando. Las empresas grandes tal vez, las empresas grandes sí tienen despachos de abogados, contratan seguros, contratan cámaras, contratan equipos de sofisticados de seguridad, etcétera. Entonces la victimización también pega de manera distinta. ¿Tenemos que determinar los tipos de delitos? Sí, porque los tipos de delitos hacen diferentes políticas públicas. Yo nomás quisiera decir a ustedes que hay una diferencia abismal, ya lo decía Salomé, con el tema de cifra negra. En el país están registrados en el año 2013 1.6 millones de delitos. ¿Eso quiere decir que esa es la realidad? No. Eso es lo que tienen los ministerios públicos registrados como averiguaciones previas, 1.6 millones de delitos. Las encuestas de victimización sirven para saber algo más cercano a la realidad. Y lo que me determina a mí esta encuesta de victimización es que tengo 33.1 millones de delitos. El problema aquí, señores, es el siguiente. Si yo hago política pública sobre el 1.6 millones de delitos, ya reventé. No estoy haciendo política pública. Estoy haciendo política pública con menos del 8% de la información. Y eso quiere decir que voy a llegar a conclusiones erróneas, a gasto o a presupuesto desperdiciado y que no me va a ayudar a resolver un problema. Entonces, ¿tenemos que tener otro instrumento aparte del registro? Sí, claro que sí, las encuestas de victimización hacen eso. Si yo determinara señor presidente, cuáles son los 2 principales delitos que ocurren en el país, uno es la extorsión y el otro es el robo asalto en la calle en el transporte público. ¿Se atienden igual? No, se atienden completamente distintos. Tengo una población de 120 millones de personas cuya gran mayoría se mueve todos los días en el transporte público o anda en la calle. ¿Cómo los voy a proteger? No le puedo poner a un policía a cada persona en la calle. No los voy a poner a seguirlos. ¿Cómo resuelvo el problema de la extorsión? El problema de la extorsión, además, en México es un problema creciente.
porque es racional. El extorsionador, al ver fracasados los intentos, aumenta las extorsiones. Y eso sucede mucho en los hogares y en las empresas, que este es otro caso completamente distinto, pasa algo muy diferente. El extorsionador deja de llamar a la persona. Lo que hace es que toma el arma y se para enfrente del negocio. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la gente paga el extorsión. Entonces estoy viendo cómo aumenta el pago de las extorsiones, estoy viendo cómo se cierra el negocio, estoy viendo cómo se cancelan opciones de trabajo y estoy viendo cómo tengo gente desempleada en la calle. Hay estudios que dicen que a mayor gente desempleada en la calle, mayor probabilidad de incurrir en actividades delincuenciales. Entonces, es un ciclo que no se está cerrando ni se está rompiendo por ningún lado. En el caso de los negocios, tengo dos tipos: robo hormiga y robo asalto de mercancía, dinero, insumos. Y en el caso de las empresas, estimamos más o menos 2.5 millones de delitos generados a 1.3 millones de unidades económicas. Las unidades económicas son revictimizadas más que las personas. También puedo determinar la tasa de delitos por cada estado del país, una nacional, una por cada estado. Decía yo, tenemos estados que parecen estados de sitio y otros que tenemos cualquier país europeo. No pasa nada de mayor desarrollo, ¿no? Cifra negra. La cifra negra es el centro, ya lo decía Salomé, es el centro de las encuestas de victimización. Pero al final del día, mis estimados, la cifra negra es una medida proxy, decimos los estadísticos, de la confianza que tienen las personas para ir a denunciar un delito. Yo sé que eso no le gusta a muchos que no están en el mundo estadístico, pero que un gobernante de cualquier estado, de cualquier país imaginario, tenga que decir que aumentó la denuncia en esa región, le cuesta mucho trabajo. El problema es que si no tenemos denuncia, es una señal de varias cosas, pero entre ellas, de que las personas no confían en la autoridad. Es decir, a mí me robaron algo, ¿y yo por qué voy a ir a la autoridad si la autoridad no me va a resolver nada? La autoridad no me va a devolver lo que me robaron. Y aparte voy a pasar mucho tiempo ahí tratando de convencer a la autoridad de que me lo robaron. Entonces, ¿para qué voy a la autoridad? El problema es que si la autoridad no tiene ese registro, no puede actuar. Y el otro problema es que, seguido de encontramos que una vez que se genera desconfianza entre las personas y sus gobiernos y sus autoridades, esa desconfianza tiende a crecer. ¿A dónde se va a detener? Yo no he encontrado estudios ni hipotéticos ni con evidencia empírica que nos digan qué es lo que las hace detener. Es una de las cosas más complejas que hay para detener. Pero una vez que empieza un quiebre de confianza entre las autoridades y los ciudadanos, es un ciclo que va creciendo. Entonces, tema futuro para las autoridades de seguridad pública y justicia y para los estadísticos a medir es la confianza. Olvídense de otras cosas, la confianza. ¿Cuánta confianza tienen las personas en las autoridades? Sobre todo tratándose de un tema como es seguridad y justicia y sobre todo tratándose de temas muy delicados: secuestro, delitos sexuales, robos, violación, asalto en casa. El robo de la calle probablemente no se resuelva, pero ¿cómo hago para que una mujer que fue víctima de un asalto sexual vaya ante una autoridad y le declare y le repita 5 o 6 veces lo que le sucedió? O que se someta a un examen médico. Eso se llama revictimización. Y además lo hace, porque lo hemos visto, en áreas donde ni siquiera está compuesta toda el área por mujeres, que probablemente entiendan más del fenómeno. Llega a un área donde está llena de hombres y es la que atiende delitos sexuales. Entonces, ¿para qué necesitamos información de esta naturaleza? Pues para saber por lo menos que un área que atiende delitos sexuales contra mujeres o delitos contra mujeres debería estar compuesta principalmente por mujeres, porque por lo menos ya no me voy a sentir con miedo de ir ante la autoridad. La percepción es otro fenómeno muy importante. Decíamos hace un momento, ¿qué es más violento? ¿Un lugar con muchos homicidios o un lugar donde todo el tiempo me estén asaltando o extorsionando? No lo sé, pero lo que sí sé es que la suma de muchas cosas, de mucho de eso, me genera percepción, y la percepción, creo que ya, no, aquí está, ¿es correcta esta? Pero la percepción está modelada de muchas cosas, y si ustedes observan estos dos mapas, se van a dar cuenta de algo muy curioso. Les presento mi país, tiene 32 estados, y en los 32 estados aplicamos muestralmente, con metodología, ejercicios completamente distintos, en donde yo le pregunto aquí, en este ejercicio, a 33,000 unidades económicas, es decir, voy a 33,000 negocios a preguntarles cómo les va con el delito y la delincuencia. Y en este otro ejercicio voy a 97,000 hogares a preguntarle a casi 120,000 personas cómo les va con el delito y la delincuencia. Si ustedes observan la costa del Golfo de México, que es aquella cuenca que se hace allá, ¿no?
tiene una franja de 3 estados donde la gente dice, yo estoy aterrada, ¿no? Me da mucho miedo salir a la calle, aquí son los negocios y los hogares también. Y si observan ese triángulo de acá abajo, los que conocen México, está Guerrero, Michoacán, el Estado de México y el Distrito Federal, lo van a encontrar también en las unidades económicas. La pregunta es, ¿qué posibilidad hay de que 2 ejercicios hechos de manera completamente distinta por contestados por personas completamente distintas me estén dando cuenta del mismo fenómeno? Eso quiere decir que los ejercicios estadísticos se comprueban uno con otro. No necesito otra prueba, ¿eh? Y se comprueban a lo largo del tiempo. Esto es repetitivo, no es que me dio por suerte en un año, no, es repetitivo. Entonces, son pruebas que los estadísticos a veces ocupamos para ir comprobando los propios ejercicios. Un tema importante en las encuestas de victimización es el atestiguamiento o la atestiguación. ¿Qué es lo que sabe la gente que sucede alrededor de su vivienda? Es decir, ¿pero qué sabes? Porque yo sé que mi vecino se compró un auto nuevo, sé que la hija de mi otra vecina estudia en la Universidad Nacional, sé esas cosas y lo sé porque es muy cercano. ¿Qué es lo que tú sabes? Bueno, eso es lo que sabe la gente a nivel nacional. El 64% sabe que se consume alcohol en la calle sin regulación. Y muchos de ustedes seguramente recordarán a Rudolph Giuliani. Giuliani, el exalcalde de Nueva York, decía que si se puede cometer un acto ilegal de este tamaño, es muy probable que se cometa un acto ilegal de este tamaño. Entonces, permitir que se consuma alcohol en la calle es un acto ilegal, pero 6 de cada 10 personas a nivel nacional saben que eso sucede. Entonces, es probable que tengamos cierta tolerancia a algunos actos ilegales. Pero yo los invito a ver esas 2 franjas que están allá. Tenemos que explorar un tema que a los países nos está pegando en particular, México y otra franja de países, que es el tema de las drogas. No solamente la producción, el trasiego, la venta, el consumo. ¿Por qué? Porque le está pegando a nuestros jóvenes, porque le está pegando a jefes de hogar, a familias. Por eso es importante el tema de las drogas. El consumo de drogas es una de las cosas más difíciles de medir. Porque es presentarse frente a una casa y agarrar a un joven y preguntarle, oye, ¿tú consumes drogas? ¿De qué tipo de drogas? ¿Cada cuándo? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Quién te la vende? Estadísticamente hablando es de las cosas más difíciles de averiguar. Pero el proxy que más cercano tenemos es este. Durante 4 años hemos monitoreado si la gente sabe que alrededor de su vivienda se consuma droga, 4 de cada 10 hogares, ¿lo saben? Y si se vende droga, 2.5 de cada 10, es decir, 25%. Otra vez, señores, son ejercicios completamente distintos, en 4 años distintos, con personas completamente distintas y se han mantenido constantes. Eso quiere decir que el dato está alrededor de eso y que además está creciendo. Ergo, necesita una política antidrogas, necesita una política que combata el consumo de drogas. Para eso sirven los datos, si no, no lo va a tener. Otra cosa en el caso de México es, digo, esto ya es más politics, pero al final del día es importante. Muchos estados de Estados Unidos están regulando el consumo y están autoproduciendo su droga. Los que producen droga, que empujaban hacia Estados Unidos, pues ahora se encuentran con un portón, porque ya no la pueden meter, y no la pueden meter no porque se haya endurecido la política de ingreso, es simple y sencillamente, ya no se puede meter porque ya no hay quien la pueda vender allá adentro. Ya la regularon, ya la producen allá adentro, entonces ya no la vas a vender allá adentro. Y no la vas a tirar y no la vas a quemar. La vas a meter a tu mercado, entonces vas a tener un mercado, no nomás de venta y de paso, lo vas a tener que vender ahí, y alguien te la va a consumir, y la vas a abaratar, y vas a crear un mercado más grande, entonces, aguas, o cuidado. También en las encuestas sabemos cómo están las autoridades, también sabemos cómo percibe la gente a las autoridades, es decir, yo veo a los policías de tránsito todos los días enfrente de la calle que cruza mi casa. Sé cómo se comportan, a veces los saludo, no lo puedo saludar, pero sé cómo se comportan, sé si es mal policía o es un buen policía, pero también sé cómo es el policía federal, y también sé, por si tuve algún operativo cerca de mi casa, cómo es la Marina, cómo es el Ejército, cómo es la Policía Nacional. Le tengo que preguntar a la gente cómo la percibe. ¿Por qué? Porque para mí es un monitor, bueno, no para mí, para la autoridad o las autoridades, hay muchas autoridades, son monitores de si están haciendo bien las cosas y es más, de algo más importante. Hace un momento, creo que José Antonio decía, oigan, estamos haciendo un estudio, lo cual me parece muy importante y muy interesante, de cuánto gastamos o cuánto cuesta los sistemas de seguridad y justicia, al menos de seguridad pública. La hipótesis es la siguiente, gastamos mucho.
Gastamos millones y millones y millones de dólares. El problema es qué tan efectivo es. ¿Estamos resolviendo el problema? No lo sé. ¿Estamos teniendo una mejor percepción del desempeño de las autoridades? No lo sé. Los costos hundidos no los vamos a ver en el presupuesto. Yo sí les puedo decir que en México el presupuesto se divide entre educación, salud y seguridad. Y es muy importante. Muy importante. En proporción al presupuesto es muy importante. Y si consideramos que ha bajado el precio del petróleo, pues es todavía más importante. Entonces, el problema es no cuánto gastamos, el problema es cuál es la efectividad de los sistemas de seguridad y justicia. Puede haber un país que gaste $1 y tiene mucha seguridad y justicia. Pero puede haber un país que gaste $100 y tiene cero seguridad y justicia. Entonces, sí hay que hacer un balance entre todos esos factores. Nuestra nueva encuesta, nuestro nuevo juguete es la encuesta de cohesión social y violencia. ¿Qué es lo que hace? Es una encuesta que no hay un parámetro de estas en el mundo. Hay algunos estudios en algunos pedazos de las ciudades de Nueva York, de Chicago, de Baltimore también, de Los Ángeles, en pedazos de ciudades, en colonias, o también en algunos espacios de Colombia, de Cali. Pero a nivel nacional no hay un ejercicio de esta naturaleza. Entonces, este es un producto que queremos empezar a expandir, evidentemente con los organismos internacionales hemos platicado mucho de esto, es un tema importante. ¿Qué evaluamos? Al final del día, los factores de riesgo. Es decir, ¿cuáles son los factores de riesgo que tienen los jóvenes, en este caso de 12 a 29 años, en su hogar, en su grupo más cercano de amigos, en su escuela o en su trabajo y en la comunidad? ¿Por qué? Porque la teoría nos dice que los jóvenes que enfrentan muchos factores de riesgo a lo largo de su formación tienen alta probabilidad de reconvertir esos factores de riesgo y involucrarse en actividades violentas o tener respuestas violentas. Aquel joven que siempre fue golpeado cuando tuvo que sufrir un castigo en su hogar, pues es probable que ese comportamiento lo repita, y lo repita, y lo repita, y lo repita. Bueno, lo mismo con los amigos más cercanos y lo mismo con la comunidad. ¿Qué tenemos aquí? Hace un momento alguien preguntaba, bueno, el tema de la violencia física o psicológica, alguien por acá, ¿no? Déjame decirle que en el país, en las ciudades, en 47 ciudades, 13% de los jóvenes declaran que tuvieron o que sufrieron el año pasado de violencia física y psicológica por parte de su familia, no externa. 13% de los jóvenes, violencia física y psicológica. ¿Cuáles son las situaciones que enfrentaron sus amigos? Digo, esta encuesta es muy grande, entonces presentaremos algunos datos. ¿Cuáles fueron las situaciones que enfrentaron sus amigos? 6 de cada 10 jóvenes, su grupo de amigos más cercanos, sus 3 mejores amigos, tuvieron problemas familiares. Los amigos, la mitad han fumado tabaco, han dejado de estudiar 40%, se han embriagado. Vean ustedes, el de ha fumado marihuana o consumido otro tipo de droga, 15%. Ese es un dato importante, sí, pero el otro dato más importante todavía que es el 14% que les han ofrecido drogas o marihuana. ¿Por qué es importante ese dato? Porque están pegados. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo tres mejores amigos y sé que 14% de estos jóvenes les han ofrecido marihuana. Por un punto porcentual inmediatamente se traslada al consumo de marihuana. O sea, una vez que a un grupo de 3 jóvenes o de 4, considerando el principal, de 4 jóvenes llega un ofrecimiento de marihuana, lo más probable es que la consuma. Y la consuma alguien del grupo. Y ese se replica al otro. Y ese se replica al otro y se expande muy rápido. Por eso tenemos los datos del 40% de consumidores, por lo menos conocidos alrededor de la vivienda. Pero, por ejemplo, tenemos tema de que si los jóvenes han vendido drogas, si han robado, si han tenido armas, si han maltratado animales intencionalmente, si han sido arrestados, si han sido maltratados, humillados a otros, si han participado en actos de vandalismo, si han ganado dinero y lo han gastado en autos, en fiestas, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuáles son las actividades ilegales que también los jóvenes están realizando? Los amigos involucrados en asunto de drogas, bueno, 1 de cada 5 jóvenes tiene a un amigo involucrado en al menos un asunto de drogas. Eso quiere decir que la ha vendido, que le han ofrecido o que simplemente la ha fumado o consumido. 1 de cada 5 jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son las conductas antidelictivas, antisociales que observan los jóvenes alrededor de su vivienda, donde viven? Ruido, pero no es el ruido de la calle, no es que estén pasando los autos, no, es ruido porque los vecinos no se ponen de acuerdo en cómo resolver conflictos y escuchan gritos, escuchan amenazas, eso es lo que se define aquí como el ruido. Consumo de alcohol en la calle, 6 de cada 10, consumo de drogas, 40%,
es otro ejercicio que confirma el 40% que veníamos en las otras encuestas, etcétera, etcétera. Arrancones, ventas de drogas 18%, etcétera, ¿no? Porcentaje que determina que vivir en su ciudad es insegura, la mitad de los jóvenes. La mitad de los jóvenes no se siente seguro en la vida, en la ciudad en la que viven. En el caso de los adultos, ese porcentaje llega a ser hasta el 80%, 85%. O sea, 85% de la gente no se siente cómoda en ese lugar donde vive. Jóvenes víctimas de delitos y maltratos. ¿Cuáles son las dos principales actividades que sufren los jóvenes? Lo primero es el robo sin violencia, pero la segunda es una muy curiosa, es acoso por los atributos del joven. Si eres gordito, si eres peloncito, si usas lentes, si eres chaparrito, si eres lento, si etcétera, etcétera. Todas esas cosas que ya sabemos, esa es la segunda cosa. Si sumamos el robo sin violencia y el acoso, es más de la mitad de los delitos o de las actividades irregulares o maltratos que sufren los jóvenes. ¿A qué lleva esto? Pues las autoridades de educación tienen que hacer algo al respecto. Las autoridades de desarrollo social tienen que hacer algo al respecto. No los policías, aquí yo no hablo de policías y no hablo de jueces, las autoridades de salud tienen que hacer algo al respecto. Probablemente, y perdón que lo exprese así, pero probablemente hasta la iglesia o las iglesias tienen que hacer algo al respecto. Es decir, esto es un fenómeno social. En México, desde hace algunos años, se ha detonado un fenómeno muy curioso que le han llamado la atención a los medios de comunicación, sobre todo, que se llama bullying, que es el acoso escolar. Bueno, no teníamos la cifra, ya la tenemos. 3 de cada 10 jóvenes que va a la escuela sufre de bullying, de ese acoso escolar. 3 de cada 10, otra vez. Cuentan, a ese no, a ese sí, a ese no, a ese no, a ese sí. 1 de cada 3. El problema del bullying no es que yo le pegue a un joven, es el efecto de haberle pegado a un joven sin que hubiera una sanción, es decir, sin que haya un orden. Aún en las escuelas hay Estado de Derecho. Y si no hay respeto por los demás, es evidente que estamos perdiendo capacidades humanas. No tengo aquí la pregunta, pero hay una pregunta interesante. Es, ¿usted por qué dejó la escuela? Muchos jóvenes la dejan porque sufrieron maltrato. No se sienten cómodos en la escuela. Hay quienes tienen miedo de ir a la escuela, y no por actos violentos extremos, sino por simple y sencillamente por el maltrato o el acoso que sufren. Seguramente muchos de ustedes son padres de familia, y es probable que muchos de ustedes tuvieron que ponerle, con esfuerzo familiar, lentes a sus hijos. Y si son chicos, los hijos, estoy seguro que más de uno de ustedes recibió la siguiente respuesta. Oye, hijo, ¿por qué no te pones los lentes? Pues es que en la escuela me dicen 4 ojos, ¿no? El ciego, el cegatón. ¿Y el niño qué hace? Pues no se pone los lentes. Está dañando su salud. El niño no hace este ejercicio racional consciente de estoy dañando mi salud y voy a quedar peor. No, el niño lo único que quiere salvar es el acoso y se quita los lentes. Y ahorita yo los veo muy borrosos. Entonces, eso es lo que sucede con el acoso escolar. Víctimas del delito de maltrato por cada 100,000 jóvenes de 12 a 29, la mitad. Esta es la siguiente generación que va a vivir en mi país. Yo creo que es para que llame la atención. Entonces, para esto, señores, sirven este tipo de encuestas, son instrumentos. La estadística no es, aunque yo me dedique a ella y la adore, no es el fin último. Es para que alguien que hace política pública tome estos datos y entienda que si tienes 1 de cada 2 jóvenes que sufre de víctimas es victimizado y maltratado, pues algo tenemos que hacer, ¿no? Experiencia en un entorno delictivo, es decir, los jóvenes de 12 a 29 años que ya hoy viven en un entorno de delincuencia, que portan armas, que forman parte de una pandilla, que han sido arrestados, que tienen un familiar cercano en la cárcel, que han tenido actos de vandalismo, que golpean gente para sentirse bien, 12%. Entonces, sí es un dato relevante. Calidad de gobierno y corrupción es otro tema muy interesante, muy importante, difícil de medir. Generalmente todos los países nos quejamos cuando Transparencia Internacional por ahí del mes de noviembre publica su dato y nos dice, ustedes están en el 45 de 180, de una encuesta que nosotros hemos dicho muchas veces que no es tan relevante, pero que tiene una relevancia política y mediática fundamental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer encuestas sobre esto. Pero hacer encuestas que midan no nada más cómo percibimos a los gobiernos en materia de corrupción, porque esa es la primera respuesta. Si yo le pregunto a cerca de 30,000 hogares, haciendo la expansión correcta de los datos, esto es representativo a toda la población nacional, por cada 100,000 habitantes, resulta que la mitad de la gente opina que el gobierno recurre o es recurrente en prácticas de corrupción. Pero cuando a esa misma población le pregunto, ¿tú conoces a alguien cercano a ti, tu esposa, tu primo, tu vecino, que fue a hacer trámites ante el gobierno y que le hayan pedido dinero?
Ese 50% se reduce a 31%. Y después a esas mismas personas les preguntas, oye, durante el año, de los trámites y servicios que tú fuiste a hacer al gobierno, ¿alguien te pidió un dinero ilegal? Eso se reduce al 12%. Eso quiere decir que entre la percepción y la realidad hay una diferencia abismal. Transparencia Internacional se queda con el 47%, pero ojalá y fuera ese 47% haciendo una encuesta. Se lo pregunta a generadores de opinión pública. Entonces, el 12% es la tasa de victimización de corrupción. Ese es un dato fundamental. ¿Y por qué es importante en este contexto en donde están ustedes sentados? Yo sé que ustedes no se dedican a mejorar al gobierno, no es la función de la mejora de la gestión pública, porque podemos saber la tasa de prevalencia por los estados, pero más importante, podemos saber dónde se concentran los actos de corrupción. Una de cada 2 personas que tuvo trato con una autoridad de seguridad pública fue víctima de corrupción. 1 de cada 2. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no se acerca entonces la población con la gente? ¿De verdad no se acerca la población con las autoridades de seguridad pública? Pues porque por lo menos me van a pedir dinero ilegal. Es altamente probable, es la mitad. Y la otra es que las policías, seguidos por los partidos políticos y luego el Ministerio Público, son las autoridades que más se perciben como corruptas. Esto es experiencia, esto es percepción. Y las dos ponen a los policías en primer lugar. Entonces, información para tomar decisiones. Los censos de gobierno, bueno, a diferencia de las encuestas, los censos de gobierno lo que hacen es ir directamente con ustedes, con las autoridades, y pedirles información. Aquí escuchaba el censo de comisarías. Nosotros, además de hacer un censo de una figura que seguramente es similar a las comisarías, los ministerios públicos y las oficinas de policía, tenemos que levantar censos ante todas las procuradurías, levantamos censos ante todos los tribunales superiores de justicia, levantamos censos con las comisiones de derechos humanos, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, con los gobiernos federales. Y este es un ejemplo de todo lo que les preguntamos. Les preguntamos sobre su gestión, sobre su desempeño, sobre los expedientes, cuánta gente, cuántos hombres, cuántas mujeres, qué tipo de educación, cuál es la edad, cuál es la experiencia que tienen. En el caso de los municipios, si tienen ustedes, en materia de seguridad pública, tenemos de los 2.457 municipios, tenemos las medidas de los espacios que determinan para cárcel. No se llama cárcel propiamente. Imaginen ustedes un municipio perdido en la sierra del sur del país. Y ahí pues había una oficinita chiquita, una bodega, que ya no lo ocuparon y lo ocuparon como cárcel. Le pusieron una puerta, un cerrojo, y lo que hace la autoridad municipal es ahí lo encierra al presunto delincuente, esperando a que llegue el Ministerio Público o la Fiscalía. Pero ese es el espacio que ocupan. Y tenemos las medidas, y cuánta gente ha pasado por ahí, y cuántos delitos, y cuántos crímenes, y de qué tipo, y quién es el victimario, y quién es la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si las encuestas nos dan el impacto del gobierno hacia nosotros, del gobierno en materia de seguridad, de justicia, de procuración o de corrupción, lo que nos dan los censos es la capacidad institucional. Aquí nos dice cómo están preparados o no están preparados los diferentes gobiernos para atender sus diferentes responsabilidades. Y es muy importante, es fundamental. No se había hecho esto en México. En México y en otras partes del mundo no se había hecho. Necesitamos saber cuál es la oferta que tienen los gobiernos, cuáles son las capacidades, los recursos, la materia instalada. Imaginen ustedes una cosa, imaginen ustedes que llega de repente un organismo internacional, no ninguno de los que están aquí, y le dice a un país, oye, lo que tú tienes que hacer es poner un sistema informático en todos tus gobiernos subnacionales, estados o municipios. Y ahí los tienes que poner, porque si no podemos conectar toda la información estadística a nivel central, entonces, 2 minutitos. Entonces no vamos a poder tener información estadística, ¿sí? Cuando nosotros levantamos los censos nos damos cuenta de que muchos gobiernos subnacionales no tienen computadoras, la gente no está preparada, no tienen sistemas. Entonces, ¿cómo le puedes vender un sistema informático nacional si no tienes ese tipo de información? Algunos ejemplos ya para acabar de la parte de infraestructura es, bueno, se borraron ahí los valores, pero es cómo están constituidos los ministerios públicos, cómo se constituyen por personas, para atender delitos específicos como mujeres, delitos sexuales, tema de adolescentes muy importante, la salud, los secuestros, cómo están constituidos, quiénes son los encargados, por ejemplo, cuántos fiscales tenemos, cuántos agentes, cuántos secretarios, actuarios, peritos, cuántos policías ministeriales, cuántas personas tenemos para cada una de estas funciones, por cada uno de los gobiernos, cuál es la edad promedio de los titulares de seguridad pública en los municipios, por ejemplo,
es entre 30 a 40 años. En los estados es del 60 años, es decir, a los 60 años se están convirtiendo en secretarios de seguridad pública en los estados. Una persona que además tiene mucha experiencia, generalmente acabó varios grados académicos, etc. En los municipios duran 3 años en el gobierno. ¿Cómo se distribuyen, por ejemplo, el personal que se destina a la seguridad pública? Hombres, mujeres, jóvenes. ¿Cuántos policías tenemos en seguridad pública? Una anécdota, el CTS, el Crime Trend Survey, o la encuesta que nos reseñaba Michael Yandel hace un momento, la primera vez que yo tuve contacto con John Odissi hace como 6 años, me dijeron, oye, por favor, ayúdame a resolver una duda, quiero saber cuál es la realidad, porque aquí tengo el CTS de 2004, 5, 6, 7, no sé, años antes de que yo llegara a esto, y aquí tenías 17,000 policías, y aquí tenías 22,000 policías, y aquí tenías 16,000 policías. Dije, ninguna, porque esa es solamente la Policía Federal. Yo tengo 280,000 policías. Eso es muy importante a nivel internacional, porque si yo divido 17,000 policías entre 120 millones de habitantes, pues nos toca de a punto 0,00001 y cualquiera de ustedes diría, ah, pues con razón tienes el país que tienes, ¿no? Pero si divido más de un cuarto de millón entre 120,000, pues ya hace razón. Y es más, resulta que tengo más policías por cabeza que muchos países hasta desarrollados. Bueno, podemos saber cómo están los delitos por su proceso, por las categorías generales. Puedo saber cómo es su estado procesal de los delitos o de los principales delitos. Puedo saber cuáles son los delitos de acuerdo a la clasificación internacional. Es decir, con los censos puedo tener un conjunto de datos que me van a dar idea de la capacidad instalada que tienen los gobiernos de mi país, los diferentes gobiernos. Bueno, conclusiones. No hay muchas conclusiones, pero al final del día, crear un sistema integrado como el que está trabajando Perú, el que tiene México, el que tiene Chile, el que tiene Ecuador, que tenemos muchos países aquí, es una conformación holística. No hay un solo instrumento que nos dé la respuesta a todas las preguntas, ¿no? Ya lo había dicho también Salomé. Implica muchos recursos, una decisión política muy importante, relaciones estratégicas, vínculos estratégicos entre los usuarios, los productores y los generadores de la información, pero además un vínculo legal muy importante, es fundamental a nosotros. Digo, es muy difícil, pero para otros países replicar esto. Pero a nosotros la autonomía es algo que nos ha permitido hacer muchas cosas. Pero al final del día es autonomía con coordinación. Yo tengo que trabajar todos los días con todas las autoridades del país. Todos los días. Todos los días hay que atenderlos porque todos los días necesitan información, entonces es un asunto de interés. Algo fundamental. Mi trabajo no es producir datos. Mi trabajo es que mis datos, producidos con los protocolos, con la más alta calidad, se utilicen por las autoridades. Es decir, mi gran reto es generar cultura estadística y eso no me va a llevar los próximos 5 años. Me va a llevar por lo menos lo que yo esté ahí, al que siga, y al que siga, y al que siga, siempre y cuando vayas en la misma dirección. Entonces, no es un trabajo de corto plazo, es un trabajo de muy largo plazo. Hay que romper culturas, hay que crear cultura, costumbres y educación. Y bueno, pues yo estoy a sus órdenes. Me encantó saludarlos. Buena tarde.